Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Y el día de hoy vamos a dar continuación a nuestros circuitos analógicos. El material de prácticas ustedes lo pueden encontrar en la descripción de mis videos. Aquí en la descripción de este video viene donde pueden conseguir su material. Es un material apto para poder adentrarnos al mundo de los circuitos de control analógico. Así es que, sin más, vamos a checar el material que necesitamos para esta ocasión. Necesitamos una resistencia de 100 ohms, marrón, negro, marrón, dorado, hablando del 5% de tolerancia, es lo mismo que café, negro, café. Un potenciómetro de 100K, necesitamos también un LED, en este caso vamos a utilizar un LED de color rojo, y el broche de batería junto con una pila de 9 volts. Del lado izquierdo yo tengo el Jamboard para poder estar representando tanto el material como el circuito, que aquí lo tenemos. Y del lado derecho vamos a utilizar nuestro simulador Tinkercad, buenísimo para mí como docente realizar el circuito. Recordemos que tú lo tienes que realizar con tu material de prácticas para que lo que yo esté recreando en la aplicación Tinkercad tú lo puedas replicar o puedas hacer lo mismo con tu material, con tu protoboard, con tu potenciómetro, con tu resistencia y tu LED respecto al diseño que vamos a armar en este momento en el video. El diseño puede cambiar, claro que sí, porque puedes tú utilizar cualquiera de las líneas o orificios del protoboard, respetando obviamente la conectividad del mismo y respetando esencialmente la conectividad de componentes. El diseño de cada uno de nosotros es único, lo mismo vamos a hacer en cada uno de los videos. Pues sin más, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a realizar entonces es conectar el broche de la batería al protoboard. Aquí nos indica esta conexión. Este es el broche de la batería, el positivo, y el negativo. Aquí tenemos al negativo, lo tenemos que insertar en la zona de energía del protoboard. Aquí estoy haciendo las dos primeras conexiones que nos está indicando el circuito. El broche de pila positivo a la zona de energía positiva y el cable negativo del broche de pila también a la zona negativa de la energía del protoboard. Aquí tenemos el protoboard, aquí tenemos el positivo, lo vamos a conectar entonces al positivo de la zona de energía. Le cambiamos el color porque obviamente el broche de pila, este color de cable es color rojo, y el cable negro del broche de pila lo vamos a llevar también a nuestra zona de energía del protoboard, y con eso tenemos conectado el broche de pila a la zona de energía tanto positiva como negativa. Recordemos que es importante puentear nuestra zona de energía de arriba del protoboard con la zona de energía de abajo, como lo hacemos con dos puentes. Ya realizamos entonces nuestros dos puentes, uniendo negativo con negativo de las zonas de energía de arriba con positivo y positivo de la zona de energía de abajo. Recordemos también importante, tú tienes que únicamente conectar tu broche de pila, no es necesario por el momento conectar la batería o pila hasta que vayamos a probar nuestro circuito. Así es que únicamente tú vas a conectar el broche de pila, no la batería acoplada al broche de pila. Bien, vamos a iniciar nuestras conexiones. Recordemos que yo siempre aconsejo iniciar de positivo hacia negativo. Todos los componentes yo les voy conectando en ese orden de preferencia. Más sin en cambio tú tienes un método diferente o tú tienes un diseño diferente, lo puedes iniciar como tú gustes siempre y cuando se respeten las conexiones entre componentes. Entonces yo voy a iniciar con conectar del positivo de la batería hacia uno de los extremos del potenciómetro. El potenciómetro tiene 3 terminales, 1, 2, 3. En este caso vamos a conectar el positivo hacia la terminal 1 o la terminal izquierda. Para lo cual voy a insertar mi potenciómetro en líneas independientes en el protoboard. Sí, yo estoy escogiendo líneas independientes para conectar cada terminal al respectivo componente, sí, que nos indique el circuito. Aquí tenemos entonces de positivo a la terminal 1. Lo que yo voy a hacer entonces, teniendo positivo en la parte de abajo, voy a hacer un puente de la terminal 1 hacia el positivo de la batería. Aquí tenemos la primera conexión, de la terminal 1 hacia el positivo de la batería. Continuando con el circuito, nos indica que la terminal de en medio del potenciómetro se debe de conectar hacia el ánodo de LED. Y el ánodo de LED físicamente lo podemos reconocer como la terminal más larga. Entonces vamos a conectar la terminal del medio, que se llama Wiper en el caso de mi simulador Tinkercad. Tú no te preocupes por el nombre de la terminal, es fácilmente reconocible porque es la terminal que está en medio de las otras dos terminales. Entonces, de esa terminal de en medio al ánodo de LED. Recordemos que para mí el ánodo es la terminal que tiene esa pequeña doblez o desviación,
y el cátodo es la terminal que está completamente recta. Para ti, la terminal larga es el ánodo y la terminal corta es el cátodo. Insertamos el LED en alguna parte del protoboard y conectamos la terminal del medio al ánodo del LED. Aquí tenemos la segunda conexión, que es esta de aquí, de la terminal del medio del potenciómetro al ánodo del LED. Por último, nos indica una conexión del cátodo hacia una terminal de la resistencia de 100 ohms y la otra terminal de la resistencia se tiene que conectar al negativo de la batería. Por lo tanto, esta resistencia de 100 ohms, una terminal la vamos a conectar al cátodo de LED, aquí está, y la otra terminal la vamos a conectar hacia el negativo de la batería. No nos queda más que iniciar la simulación y nos vamos a dar cuenta que la intensidad de LED varía respecto a la posición en la que se encuentre nuestro potenciómetro o la perilla del potenciómetro. Si nosotros giramos la perilla del potenciómetro, el LED disminuye su intensidad o aumenta su intensidad de luz y vamos girando gradualmente la perilla del potenciómetro. ¿Esto es por qué? Porque el potenciómetro en sí es una resistencia variable. ¿Cómo variamos esa resistencia interna que tiene el potenciómetro? Girando la perilla o haciéndolo de manera mecánica. Al hacer este giro con nuestros dedos sobre la perilla del potenciómetro, lo que estamos haciendo es variar la cantidad de electrones que esta resistencia variable deja pasar a través de ella para que encienda nuestro LED. Si nos estamos dando cuenta, estamos acoplando una resistencia de 100 ohms hacia lo que es el negativo del protoboard. Aquí lo tenemos en el circuito. Estamos acoplando una resistencia de 100 ohms entre el LED y la batería. Esto asegurando de que cuando esta resistencia, que es de 100 kilo ohms, esté casi en cero, el LED no se nos vaya a quemar o fundir, porque afortunadamente tenemos esta resistencia de 100 ohms, que siendo honestos tendría que ser de 330 ohms, lo más recomendable. Pero bueno, en la práctica con una resistencia de 100 ohms evitamos que se nos funda el LED cuando la resistencia del potenciómetro tiende a cero. Cuando la resistencia del potenciómetro tiende a 100K, lo que vamos a tener es una sumatoria de estos 100K o de estos 100.000 ohms más estos 100 ohms de aquí, y tenemos una resistencia de 100.100 ohms en el circuito. Por lo tanto, pues la intensidad del LED nunca se va a evidenciar, ya que la cantidad de electrones que están pasando por el circuito es casi nula. Como te podrás dar cuenta, en este momento, en la posición del potenciómetro hacia este extremo, girando la perilla en dirección de las manecillas del reloj hasta el tope, tenemos esta condición en donde el LED no está encendiendo, no se ve luz en el LED, porque la resistencia en el circuito es aproximadamente de 100.100 ohms, sumando estos 100.000 ohms del potenciómetro más los 100 ohms de la resistencia. En caso contrario, cuando nosotros giramos la perilla del potenciómetro en contra de las manecillas del reloj, tenemos la resistencia interna del potenciómetro casi en cero y únicamente estaríamos obteniendo la resistencia de 100 ohms en el circuito por esta resistencia fija. Por eso nos damos cuenta que el LED es donde se ilumina en su mayor intensidad. Recordemos entonces que esta resistencia es una resistencia de seguridad para evitar que el LED se funda cuando el potenciómetro esté tendiendo a 0 ohms. Lo más importante en este circuito es la función técnica de un potenciómetro, que es la de ser una resistencia variable que varía su valor de forma mecánica. El valor va a depender del valor impreso en el mismo potenciómetro. En este caso es un potenciómetro de 100K, varía de 0 ohms hasta 100.000 ohms. La función del LED sigue siendo la misma, de convertir la corriente eléctrica en energía luminosa. Va a depender de la cantidad de electrones que nos esté dejando pasar el potenciómetro y también de la cantidad de electrones que está dejando pasar esta resistencia de 100 ohms, que es una resistencia de seguridad para evitar que se nos queme el LED cuando el potenciómetro tiende a cero. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.